las consecuencias de las políticas económicas no son azarosas, no son por una cuestión de suerte, sino que tienen una explicación. Este mapita tal vez refleja un par de centurias, ¿no? Es decir, varios siglos de funcionamiento económico, ¿no? Ustedes ven ahí la región verde, es decir, los países poderosos del mundo, ¿no es cierto? Europa, que reclutaban esclavos en África para llevarlos a trabajar a las tierras azules, ¿no? Es decir, las tierras azules, casualmente, lo que tenemos son las tierras más productivas del mundo. Ahora, ¿dónde se manufacturaba? ¿Dónde se elaboraba esta materia prima? Se llevaba a las regiones verdes para elaborarlos en la industria de Europa y luego se vendía al resto del mundo. ¿En eso qué hay? En esa diferencia ¿qué hay? Hay trabajo, hay valor agregado. Con lo cual, imagínense, multiplicado eso por muchas decenas y decenas y decenas de años, donde se va acumulando el capital y donde se va acumulando el sometimiento, llevado al extremo, la pobreza. Y incluso, una cosa que en esta presentación pareciera como obvia, y entonces en los países rojos hay pobreza extrema, en los países azules más o menos, porque por ahí tendremos algunos que ganan dinero exportando materias primas, y en las regiones verdes está todo bien, hay pleno empleo, no hay pobreza y es todo riqueza. Bueno, no es así. Miren, por un lado, yo tengo un par de lecturas, una creo que la voy a decir como me la acuerdo, que es de 1711, que tiene que ver con esto que estamos viendo, y después voy a leer una que, como lo leí menos veces, no me lo acuerdo de memoria y prefiero ir a la fuente, que es Rousseau, también del siglo XVIII. Y hay muchos sectores de la población que están marginados. Hay un desarrollo más amplio que a mí a veces me gusta hacer, lo pueden encontrar en YouTube, pongan La Revolución Francesa, es un documental que dura más o menos 1 hora y media, 2 horas, y van a ver la inequidad distributiva como estaba en Francia en el siglo XVIII. Francia, estoy hablando de uno de los países más desarrollados del mundo por esta época, ¿sí? Y sin embargo, les cuento esto, de una población de 23 millones de personas, solamente 400.000 personas eran ricas y el resto era pobre, ¿sí? O sea, es muy interesante ver el recorrido histórico de todo esto para entender el presente, ¿no? En el año 1711, precisamente, yo les decía, hay una parte muy interesante que voy a retomar luego, que tiene que ver con el concepto de renta agraria diferencial, ¿no? En 1711, una persona de distinción del gobierno británico, es decir, del imperio más poderoso del mundo en ese momento, envía una carta hacia el gobierno y dice, humildemente, yo propongo enviar una cierta cantidad de buques de guerra con cerca de 2.000 y pico de soldados dispuestos a atacar o más bien tomar Buenos Aires, 1711. Esto se tituló un proyecto para humillar a España, ¿no? Porque todo esto eran colonias españolas, ¿no es cierto? Bueno, un proyecto para humillar a España, se llamaba esto. Decía, yo humildemente propongo enviar a principios del próximo octubre 6, 8 buques de guerra con 2.500 soldados dispuestos a atacar o más bien tomar Buenos Aires, que está situada sobre el río de la Plata. La riqueza de este país excede lo creíble. Dice, sus ricas llanuras, que son las más grandes del mundo, de 50 y algunas de 60 leguas de circunferencia, están tan cubiertas de ganado que no pueden creerlo sino aquellos que lo pueden ver. Y dice, esta corta descripción demuestra la fertilidad y la bondad tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente probar que esto engordará el comercio y la riqueza de nuestro país, es decir, Gran Bretaña, como ningún otro país bajo el cielo, ¿no?
¿no? Esto es para que ustedes entiendan, digamos, que los proyectos de dominación de unos países sobre otros y de unos sectores sobre otros no es algo nuevo, no es algo ni siquiera que empezó con el capitalismo, ¿no? Podríamos hablar filosóficamente mucho al respecto. La República de Platón fue escrita antes de Cristo, ¿tá? Digamos, y también comentaba acerca de la corrupción, de la concentración de poder. Hay trabajo muy lindo escrito. De hecho hay uno que está subido en internet. Si en Google ustedes ponen, se quitan, después se vuelven a poner, pero comienza el problema con el tema de las retenciones a las exportaciones. Voy a ver si tengo un ratito para explicar bien el tema de las retenciones a las exportaciones, que es central para la historia de nuestro país. Bueno, entonces se vuelven a liberar las importaciones y otra cosa más, se vuelve a liberar la extracción de divisas. Se saca el cepo al dólar, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Porque en el año 2013, el año pasado, hubiéramos tenido, vieron que yo les estaba diciendo, lo vamos a ver de una manera contundente, y clara. Vieron que yo les estaba diciendo, cuando tenés plata el poder lo tenés vos, cuando no tenés plata el poder lo tiene el otro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver cómo, fíjense, este tema de la fuga de divisas. En el año 2013, el año pasado, hubiéramos tenido superávit de divisas. Y sin embargo, por la fuga de capitales financieros, tuvimos déficit de divisas. Eso ocasionó muchas cuestiones desfavorables hacia principios de este año. El gasto con recaudación tributaria. Fíjense, impuesto al consumo. Acá tienen aportes y contribuciones. Uno de los grandes logros que hizo el gobierno kirchnerista después de la privatización de los fondos previsionales fue la recuperación de los fondos previsionales. Es decir, la estatización de los fondos previsionales permite que el 25% de la recaudación del Estado provenga de los aportes jubilatorios y de los aportes patronales. El 25% de la recaudación del Estado proviene de esta forma, ¿no? Pero fíjense una cosa, miremos los números. ¿Se acuerdan que Seguridad Social era 200.000 millones de pesos? Que le dije, recuérdense el número. Fíjense aportes y contribuciones. ¿Alcanza? No alcanza. O sea que el sistema de jubilaciones no se autofinancia. El sistema de las AFJP era una mentira, era un robo al país y al pueblo argentino. Este sistema no se autofinancia, entonces ¿cómo cobran los jubilados un incremento todos los años, etcétera, etcétera, etcétera? Se financia con impuesto al consumo, se financia con impuesto a las ganancias, se financia con retenciones a las exportaciones, con aranceles a las importaciones y otros impuestos, bienes personales, etcétera. Es algo menor en términos de la recaudación del Estado. Ahora, vuelvan a mirar una cosa que yo les dije. Cuando se achicaba el nivel de actividad de la economía, se achicaba la recaudación del Estado. Entonces, cuando aumenta el nivel de actividad de la economía, aumenta la recaudación del Estado. Y eso permite aumentar el gasto público, que son esencialmente políticas para mejorar la distribución del ingreso, para generar empleo, ¿sí? Esto ya lo vimos. Esto tiene que ver con algo que siempre fue una constante durante los años que empiezan en el 2003, que tiene que ver justamente con la financiación del país, porque volvemos a lo mismo. Cuando tenés plata, hay detalles de la reestructuración de Néstor Kirchner en el 2005 que tiene que ver con esto. Cuando tenés plata, el poder lo tenés vos. Cuando no tenés plata, el poder lo tiene el otro. En ese momento, Néstor Kirchner fue a negociar con plata, ¿sí? ¿Y cómo se generó esa plata? Con estas medidas de política económica, controlar las importaciones, conservar las restricciones a las exportaciones, etc. Después, tema de los impuestos, es muy interesante tener en claro, por ejemplo, cuáles son los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. ¿Qué les importa a ustedes pensar? En la mejora de la distribución de los ingresos, ¿no es cierto? Es decir, que se equilibre cuanto más mejor, ¿no? En la distribución de la riqueza, ¿no es cierto? Bueno, fíjense algo. Hay una definición de impuestos que tiene que ver con impuestos progresivos e impuestos regresivos.
¿Escucharon eso? Impuestos progresivos, ¿saben qué es? Que más paga el que más tiene. Impuestos regresivos, más lo sufre el que menos tiene. ¿Cuál es el ejemplo de cada uno? Bueno, el ejemplo de impuestos progresivos es el impuesto a las ganancias. Más paga el que más gana. Impuestos regresivos son el impuesto al consumo. Más lo sufre el que menos tiene. ¿Por qué? Suponete que El IVA, por ejemplo. el IVA es el impuesto al consumo. Pagamos todo. El que gana 40% en el celular. 3 millones y el que gana 2.000 pesos paga todo para Suponete que estamos haciendo la cola en el supermercado, lo voy a exagerar, ¿no? Suponete que estamos haciendo en el supermercado la cola vos y yo, ¿no? Entonces, y los dos tenemos en el changuito lo mismo, un vino y un paquete de hierro, ¿no? Lo único que compro, con eso vivo. Un vino y un paquete de hierro, y compramos el mismo vino y el mismo paquete de hierro, ¿está bien? Y pagamos entonces el mismo IVA, ¿o no? Ahora, suponete que vos ganás 2.000 pesos y yo gano 20.000 pesos. ¿Quién no sufre más? El que gana 2.000 pesos. El impuesto al consumo es un impuesto recontra regresivo. El impuesto a las ganancias es un impuesto recontra progresivo. Hay algunos, ojalá que esté modificado cuando, si alguno de ustedes va a estudiar para ser contador y todo eso, porque la verdad que está tan mal diseñado el impuesto a las ganancias, que a veces vos decís, pero ¿cómo puede ser que tan mal hecho? No importa. Esté mal hecho o bien hecho, igual es un impuesto progresivo, que significa que más paga el que más tiene. Entonces, digamos, filosóficamente lo digo, ¿no? Es decir, filosóficamente, ¿tiene que haber más o menos personas que paguen el impuesto a la ganancia? Para mí no tiene que pagar todo el mundo el impuesto a la ganancia. O sea, todos los que tienen un ingreso. Porque pues, es un impuesto progresivo. Y en todo caso habría que bajar este impuesto tan injusto que es el impuesto al consumo, que es el impuesto superregresivo. Pero el impuesto a la ganancia lo tiene que pagar todo el mundo, en una tasa lógica. ¿Por qué solamente el 8% de la clase trabajadora paga el impuesto a la ganancia? Hoy solamente el 8% paga un impuesto progresivo. Para mí lo tiene que pagar mucho más, de una manera más lógica. Digo, estoy proponiendo un pensamiento filosófico que lo siguen adelante. Quizás el porcentaje debería ser en función a cómo van estas ganancias. Claro. Pues no es lógico que descuenten al que cobra, no sé, te digo, 18.001, que el que cobra 30.000 el mismo porcentaje. Claro. Porque ahí es donde falla la cosa. Claro, Falla la explicación Falla la mediática. ecuación. Falla también la explicación mediática porque, digamos, lo digo brevemente, ¿no? A vos te descuentan, cuando vos tenés, estamos hablando, digamos, hagamos una salvedad, hay un 30 y pico % de trabajo informal en Argentina, que es un problema gravísimo, ¿sí? Fíjense, un gobierno que tiene tanto poder relativo, ¿sí? Ha conseguido bajar el empleo informal desde el 50 y pico % solamente hasta 30 y pico %. Y es un gobierno con mucho poder que tiene toda la intención de bajarlo. O sea que fíjense cómo hay muchos sectores de poder que generan problemas, ¿no es cierto? O sea, que lo saquemos para poder analizar y pensar bien a la parte informal. Vamos a hablar del empleo formal. Vos tenés un salario que está en blanco, ¿sí? Entonces, ¿no te descuentan? Te descuentan el aporte jubilatorio, te descuentan la obra social, el seguro de vida, el seguro que te da amargura que te va a agarrar cuando River te gana 4-0 en semifinales, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, y además, además que te descuenten el impuesto a la ganancia. Es decir, qué sé yo, ponele que te digo una tasa 3%. O sea, un tipo que gana 10.000 pesos está pagando 300 pesos de impuesto a las ganancias. En relación a las otras deducciones, es nada. Ahora, haceme la cuenta de toda la gente que gana 5.000, 10.000, 15.000, sumame todos esos aportes pequeños y decime cuánta plata entra al Estado. ¿Y no generaría eso una sociedad más justa, acaso? ¿No tendríamos un Estado que se financia mejor para generar mayor empleo a través de la obra pública y subsidios y mejorar la equidad distributiva? ¿No sería una sociedad más justa? ¿No? Abro el juego filosófico, ¿no? Bueno, ahí algo hablé de los aranceles, no sé cuánto más o menos, estamos bien, ¿no? Estamos bien, sí. ¿A cuántas? Sí, Cinco, invitado porque que oran. Bueno, bienvenida. No sé si lo conoces. Sí.
Entonces, bueno, entonces, bueno, estábamos con el tema de la financiación del Estado, ¿no es cierto? Bien, con el impuesto al consumo, impuesto a la ganancia. Bueno, acá tenemos un capítulo muy interesante que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones, ¿no? Sí, obviamente, el tema de las retenciones a las exportaciones ya lo hemos conversado cuando hablamos de la apertura total de la economía antes de Perón y la apertura total de la economía desde el 55 hasta el 2003, ¿no es cierto? Bueno, ahora, fíjense ustedes, fue tan importante controlar las importaciones para conservar el saldo favorable de la balanza comercial. Pero además hay otra política que es está en la misma línea con controlar las importaciones, que son los aranceles a las importaciones, ¿no? Imagínense, vuelvo al tema de que yo les decía que era más barato, la camisa china a 10 pesos en Chemea o la camisa argentina a 20 pesos, ¿no? Bueno, imagínense que hubiéramos tenido un Estado que le ponía aranceles a las exportaciones lo digo en números redondos para que se entienda, del 150%, ¿no? A las camisas chinas. Entonces, ¿cuánto estaba la camisa china en ese momento? Aún con el dólar barato, ¿cuánto estaba la camisa china? Estaban 25 pesos. O sea que estaba más cara que la camisa argentina, ¿no es cierto? Entonces, los aranceles a las importaciones también sirven para proteger la industria y el empleo argentino, porque encarecen los bienes importados, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero además, generan, entre otras cosas, una mayor recaudación para el Estado. ¿Qué pasa ahora con el turismo? ¿No? Ahora tenemos de vuelta un dólar, lo voy a explicar brevemente, quiero que me quede tiempo para eso, no sé cuándo más tiempo, pero quiero que me quede tiempo para eso. Ahora estamos de vuelta con un dólar barato, ¿sí? Este dólar barato lo que ocasiona es mucho turismo argentino en el exterior, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una de las aranceles que se aplica es aranceles a las importaciones de turismo. ¿Qué es aranceles a las importaciones de turismo? Impuestos al turismo argentino en el exterior. ¿No es cierto? Que tuvo un récord, que te copamos Brasil, entre otras cosas, que te copamos de Brasil, que llegamos a la final y vos no llegaste. Bueno, pero no importa, además de eso. Digo, tenemos un récord histórico de turismo argentino en el exterior en el verano 2014, que además se sumó con que te copamos Brasil, y ahora se prevé de vuelta un nuevo récord de turismo argentino en el exterior, ¿no es cierto? A pesar de los aranceles a las importaciones de turismo. Ahora, independientemente de si está bien o está mal, si yo tengo plata me voy a donde quiero, ¿está bien? Ahora, ¿esto qué genera para el Estado argentino? Un ingreso fantástico. Nosotros vimos acá, ¿no es cierto? Comercio interior es el 13%. Lo que está procesado hasta ahora es que más o menos un 20-30% de ese comercio exterior son aranceles a las importaciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de, ¿cuánto estamos hablando? De 20.000, 30.000 millones de pesos, ¿sí? Que provienen de esa fuente, ¿no es cierto? Estamos hablando de una financiación importante para pagar todo esto y generar entonces una financiación de una sociedad más justa y más equitativa. Sin plata no se puede hacer. Entonces hay que tener plata para poder hacerlo. El Estado tiene que tener esta plata para poder hacerlo. Te hago una pregunta, y eso de ir el turismo al exterior. Sí. ¿No afecta también al turismo interno? Porque el hecho que la gente vaya y gaste en el exterior no está fomentando a toda la gente que trabaja acá en función del turismo. ¿No vuelve a ser un vaciamiento hacia la mirada del mercado de turismo en Argentina? Bueno, te voy a decir dos cosas. Por un lado, el turismo en Argentina, estás hablando de la cuenta servicios, ¿no? Que tiene que ver con turismo. Tiene un déficit la cuenta servicios, digamos, importación de turismo, ¿qué significa? Que con trabajo argentino se está pagando industria extranjera de turismo, ¿no es cierto? Eso significa cuando un argentino se va al exterior. Ahora, lo que hemos tenido, especialmente a partir de la devaluación, que cambiaron las reglas de juego y que además se ha desarrollado el turismo en la Argentina, digamos, la estructura turística en la Argentina mucho más
de lo que todos sabemos. Digamos, yo he vivido estando con el auto en Salta, en Catamarca, en La Rioja. Vos decís, ¿qué fuiste a hacer a La Rioja? La Rioja para mí es la provincia más linda de todo el país. ¿Ah? Estuve en todas las rutas del país, están todas perfectas. Yo pregunto, aparte nadie te dice nada, todos te mienten. Por ejemplo, yo fui, claro, yo tenía un alumno, ¿no? Un alumno que me había contado que había hecho el tren de las nubes con un Fiat Uno. Yo tenía en ese momento un Chevrolet Corsa, que es más grande que el Fiat Uno, ¿no? Entonces, yo ¿viste? Bueno, aparte con Mariela hablamos. Bueno, otra cosa que comienza, digamos, yo dije un proceso del 55 al 2001. Bueno, hay dos momentos que son los más catastróficos. Uno es la dictadura cívico-militar del 76 al 82, 83, ¿no? Que además de los 30.000 desaparecidos, 1,5 millones de libros quemados, la guerra de las Malvinas, toque de queda y estado de sitio permanente, es decir, nadie podía andar solo por la calle a la noche, ni podía andar en grupo, era un estado de terror, ¿no es cierto? Además de todo eso, se produjo la exageración de todo este proceso de apertura, las importaciones y fuga de capitales, generación de hiperinflación, todas estas cuestiones tuvieron su peor momento hasta entonces. Y la deuda externa, que a pesar de todo, en el año 76 era solamente 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares es como que yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿che, tenés un billete de 10 mangos en el bolsillo? ¿Ah? O sea, para el país, 7.000 millones de dólares, capaz que son 2 meses de exportaciones. ¿Ah? O sea, 2 meses de exportaciones, 3 meses de exportaciones y ya tenés los 7.000 millones de dólares. Bueno, hacia el final de este proceso tan destructivo para el país, en el año 1983, ya la deuda externa se había incrementado 45.000 millones de dólares. Hay un personaje, junto con Martínez de Oz, que es el creador de la hiperinflación en Argentina. Martínez de Oz es el que genera el famoso Rodrigazo, lo genera Martínez de Oz, generando una desfinanciación del Estado y un incremento de las paritarias por encima de lo que había aconsejado el gobierno de Isabel Perón con Julio González como secretario legal y técnico. Habían dicho las paritarias tienen que subir hasta acá y Martínez de Oz la subió el triple, ¿no es cierto? Generando una espiral de precios y salarios que generó una hiperinflación que terminó perjudicando a los trabajadores, ¿no? Porque esto pasa siempre así, ¿cierto? Por los medios te dicen, no, si cobramos menos que esto vamos a ser más pobres. No, vas a ser más pobre si le das el gusto a quien tiene el poder, en este caso Martínez de Oz. Bueno, y aparece otro personaje de la historia argentina, que lo tengo que nombrar para poder explicar economía, que se llama Domingo Felipe Cavallo. En el año 1982, 81, no me recuerdo bien, lo que hace es estatizar deuda privada, es decir, pasa deuda de sectores privados que habían contratado deuda en el exterior, obviamente de una manera totalmente corrupta, fraudulenta, ilegal, etc., la pasa por decreto al Estado porque era la dictadura cívico-militar. Este mismo Cavallo, es el que está en los medios de comunicación. Tendría que estar de contra, o colgado bravo, ¿no? Pero tendría que estar de contra preso, ¿no es cierto? Pero no hizo todo ahí, porque vuelve la democracia, Alfonsín tampoco puede encaminar el déficit. Hay dos cositas, déficit comercial y déficit fiscal. Déficit comercial, ustedes saben, importaciones mayores a la exportación. Déficit fiscal significa que el Estado recauda menos que lo que gasta, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Alfonsín esto tampoco puede revertir. Entonces, ¿cómo se arregla todo esto? Con más deuda externa. Al cerrar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa ya estaba en los 60.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, hay un dato que yo siempre digo, esto es para recordarlo siempre, ¿no? Que cuando Alfonsín le entrega el gobierno a Menem en el año 1989, a pesar de una inflación del 3.000%, no del 30, 40, 20, 3.000%, ¿sí?
a pesar de tener una inflación del 3000%, a pesar de todo, la tasa de desempleo era del 6,5%, prácticamente pleno empleo. 6,5% era la tasa de desocupación en Argentina cuando Alfonsín entrega al gobierno a Menem. Ahora, ¿qué pasa? Cuando asume Menem en el año 1989, que todos lo votaron porque había prometido el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Estas eran las palabras de Menem. Uno decía, pará, este tipo me está ofreciendo el salariazo, es decir, una mejora del salario real que no pasaba desde Perón, y la revolución productiva, es decir, la vuelta a un proyecto nacional con crecimiento inclusivo. Bueno, a los 2 días empieza a ser absolutamente todo lo contrario. Es decir, la apertura total e indiscriminada de las importaciones y otras cositas más que vamos a decir ahora. Ahora, hay una cuestión que es muy interesante, que es un hecho histórico para la Argentina, son las privatizaciones. Las privatizaciones que hace Menem en el año 1989. El eslogan, ¿saben cuál era? El Estado es ineficiente. Es verdad, no andaba nada. Las empresas de servicios no andaban, estaba todo destruido. Ahora, ¿por qué? ¿Porque eran del Estado? ¿Eran ineficientes? Bueno, no es porque eran del Estado. Si vos agarrás cualquier empresa y la vaciás y la financiás durante 10 años, sea privada, sea pública o sea mixta, después de 10 años esa empresa no va a funcionar, va a ser ineficiente. Bueno, lo que hizo la dictadura cívico-militar desde el año 1976 con el plan de Martínez de Oz fue vaciar y desfinanciar todas las empresas del Estado argentino, las empresas de servicio del Estado argentino. Entonces, después de 13 años, desde 1976 hasta 1989, no andaba nada. Entonces, pero no es que el Estado es ineficiente, porque de hecho no hemos tenido un caso al revés ahora, recientemente, es decir, Aerolíneas Argentinas, que estaba privatizada, la destruyeron totalmente Aerolíneas Argentinas, y estaba en manos privadas. Entonces, ¿qué? ¿Los privados son eficientes? No, fue ineficiente porque la destruyeron. Y ahora es del Estado y es una de las mejores empresas aéreas del mundo. ¿Tá? Entonces, hay que tener los ojos abiertos para esto. Bueno, entonces en el año 89 se produce esto, que es las privatizaciones, ¿no? Bueno, si quieren yo después se los dejo esto, o se los paso, o se los mando por Facebook, o como sea, ¿no? Esto es un poquitito en números la evolución de la deuda externa, ¿no es cierto? Y hablan un poco de agua, porque si no, le vas a quedar sin palabras. Bueno, ahí tienen, ¿por qué estaba con esto? La balanza de pagos. Esto tiene que ver, volvemos a lo mismo. Si tenés la plata, el poder lo tenés vos, si no tenés la plata, el poder lo tiene el otro. Esta es la balanza de pagos, brevemente se lo digo. ¿Qué significa esto? Ahí te muestra todas las cuentas que tienen que ver con ingresos y egresos de plata al país. Obviamente, fíjense, la que está en azul, balanza comercial, ¿no? Balanza servicios, es turismo, transporte, fletes. Acá viene cuenta rentas. ¿Saben lo que es eso? Es, por un lado, extracción de ganancias de empresas extranjeras operando en nuestro país, y por otro lado, pago de intereses de deuda externa. Las privatizaciones de Menem, que dicho sea de paso, porque Menem había dicho, además, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, bla, bla, y con el dinero de las privatizaciones vamos a pagar el total de deuda externa. Bueno, me parece que la deuda externa no se pagó, porque cuando asumió Menem la deuda externa era de 60.000 millones de dólares y sobre el cierre del gobierno de Menem, la deuda externa había pasado de 60.000 millones de dólares a 150.000 millones de dólares. O sea que me parece que no se pagó. Entonces, se vendieron las empresas a precio regalado, pero además de todo esto, lo que pasó fue que estas empresas extranjerizadas, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a retirar ganancias de nuestro país, ¿no es cierto? Aparte, en los contratos que se firmaron, esto también lo habrán escuchado, el tema de cómo se firman los contratos, es muy importante, porque en la firma de los contratos
justamente lo que estaba era la libre extracción de divisas como se les dé la gana, hablando en criollo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto generó una desfinanciación terrible de nuestra economía. Bueno, otra cosa muy parecida a como lo habían hecho con Martínez de Hoz, que fue la tablita, una cosa que se llamó la tablita cambiaria, pero voy a hacer hincapié en esto, porque si no lo tengo que explicar dos veces y es más o menos el mismo contenido, pero este fue peor. ¿Por qué fue peor en términos económicos? Porque cuando empieza el gobierno de Menem, la tasa de desempleo era del 6,5%. Y cuando Menem se va, la tasa de desempleo estaba cerca del 20%. La más alta de la historia de nuestro país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera esta destrucción de la industria y el empleo? Esto que tienen ahí, la fuente de trabajo cerrada, miren lo que es eso, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Bueno, cuando asume Cavallo en el año 91, vuelve Domingo Felipe Cavallo, el mismo que había hecho la estatización de la deuda privada, que la pasó al Estado para que la pague el pueblo argentino. Porque si una deuda pasa al Estado, ¿quién lo paga? Nosotros con los impuestos. ¿Está bien? Entonces, bueno, el mismo Domingo Felipe Cavallo vuelve para salvar al país. ¿Por qué? Porque teníamos una inflación de 3.000, 4.000%, ¿no? Entonces, viene Cavallo, ¿no? Con la inflación de 3.000, 4.000%, viene Cavallo y dice, se va a cortar la inflación. Vamos a poner la ley de convertibilidad. $1, $1. Entonces, vamos a tener la moneda nuestra nacional atada a la moneda norteamericana. Pero además, para poder emitir $1, tiene que entrar $1, por ley, por la ley de convertibilidad que implicó hay un nombre que me acuerdo, había una caja de conversión que significaba que tenía que cada peso estar respaldado por $1, etc. Bueno, cortó con la inflación. Efectivamente cortó con la inflación. Ahora, ¿qué pasó con esto? Porque fíjense cómo es, ¿no? Por un lado teníamos el dólar barato. Si el dólar está barato, ¿qué significa? Que las importaciones son baratas. Y si las importaciones son baratas y además no están controladas, porque en este modelo había ausencia de control de las importaciones. Entonces, si las importaciones son baratas y además no están controladas, ¿qué va a pasar? Se va a importar todo y se va a destruir la industria y el empleo argentino. Hay un cuento que yo lo vengo haciendo, que es muy visual, aunque no lo tenga acá para mostrar en fotos. Cuando aparece en el año 91 las camisas de China, las camisas importadas de China en Chemea a 10 pesos, ¿no? No voy a ser exacto con los valores, pero no importa, es un tema conceptual. Uno podría preguntarse en ese momento, ¿qué son más baratas? ¿Las camisas chinas a 10 pesos o las camisas de la industria argentina a 20 pesos? O, lo pregunto al revés, ¿qué es más caro? ¿Comprar una camisa argentina a 20 pesos o comprar una camisa china a 10 pesos? Bueno, lo más caro era comprar la camisa china a 10 pesos. ¿Por qué? Porque si no se hubiera destruido la industria argentina, después de 10 años, todo el mundo hubiera seguido pudiendo comprarse, bueno, o bien dicho, hubiera podido seguir comprando la camisa argentina a 20 pesos. Pero después de que llegamos con una tasa de desempleo y destrucción del salario real, después de 10 años totalmente destruido, ya casi nadie podría comprar siquiera la camisa china a 10 pesos. Por lo tanto, la camisa china a 10 pesos terminó siendo mucho más cara que la camisa argentina de 20. ¿Entienden? Entonces, digamos, esto generó esta apertura total y el dólar barato. Además, ocurrió otra cosa, que es que las tasas de interés argentinas estaban por encima de las internacionales. Entonces, ¿qué pasaba? Porque había una libre fuga de divisas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacían? Se pedían préstamos en el exterior, se traían los dólares acá, se ponían en el banco con tasas de interés recontra altas, se obtenía una ganancia financiera y después se volvían a poner los dólares en los bancos extranjeros. Este mecanismo, además, ¿qué hizo? Trasladó recursos del sistema productivo, es decir, de la industria generadora de empleo, hacia la especulación financiera. Consecuencia, destrucción total de la industria argentina, destrucción total del empleo argentino y además, todo esto que era, a ver, tenemos déficit comercial, porque las importaciones son libres, retiro de ganancias de empresas extranjeras operando en nuestro país,
Tenemos además pago de intereses de deuda externa, fuga de capitales, y me falta una cosa más, el déficit fiscal. ¿Saben qué? Cuando comienza a agrandarse toda esta deuda externa, lo que teníamos en nuestro país era el Fondo Monetario Internacional, que tenía una oficina en el Banco Central, ¿no? Lo mismo que ahora dicen que quieren el Banco Central independiente del poder de la política económica, eran los mismos que estaban contentos cuando el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central. ¿Cómo era eso? El Fondo Monetario Internacional era acreedor del país, o sea, le debíamos plata, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Dos cosas. Uno, imagínate que alguien te debe plata, entonces vos le decís, bueno, está bien, yo te perdono la deuda, pero vos haces lo que yo quiero. Y peor todavía, si cada 2 por 3 te viene a pedir más plata, entonces vos qué haces? Le decís, mirá, bueno, está bien, te presto más plata, pero vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto, si no, no te la presto. Si tenés la soga al cuello, ¿no? Vas a aceptar lo que yo te digo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hizo el Fondo Monetario Internacional permanentemente. Y fíjense lo que decía, porque yo además me lo acuerdo, yo era chiquito, pero me lo acuerdo perfectamente, porque estaba todos los días en la televisión, como ahora, ¿no? Bueno, decía que recomendaba las famosas recetas. ¿Qué es lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional? El permanente ajuste, ¿no? ¿Qué es el ajuste? Recortar el gasto social del gobierno, que ahora lo vamos a ver. Recortar el gasto social del gobierno. ¿Qué significa recortar el gasto social del gobierno? Gastar menos en salarios, en jubilaciones, en subsidios, en todo lo que sea gasto social. ¿Para qué? Para dos cosas. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Y miren, si ustedes tienen un problema de que gastan más de lo que recaudan, gasten menos. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado gasta menos? Si disminuye el gasto social, ¿qué pasa con el nivel de actividad y empleo? Se reduce. Bueno, la recaudación del Estado, ¿de dónde proviene? Del nivel de actividad, de impuesto a las ganancias, de impuesto al consumo, de aportes y contribuciones. Entonces, esta reducción del gasto social reducía el nivel de actividad, y entonces, ¿qué pasaba con la recaudación del gobierno? Era cada vez menor. Por lo tanto, el problema no tenía solución. ¿Se entiende? Entonces, y ahora otro problema más, porque había déficit comercial y déficit fiscal, y además se privatizaron los fondos previsionales en esa época, ¿no? Así, ¿qué significa eso? Que la recaudación que tiene el Estado por los aportes jubilatorios ahora iba a empresas multinacionales financieras, ¿no es cierto? O sea que ya no era recaudación del Estado. Y además, como eso no se autofinancia, lo vamos a ver en un ratito, como eso no se autofinancia, entonces, ¿qué pasaba? Las AFJP no tenían la plata suficiente para pagar las jubilaciones. ¿Quién pagaba la diferencia? El Estado. O sea, era una cosa terrible, el sistema era terrible. Bueno, y después viene, sobre el final de Menem, viene de la Rúa, digamos, que es seguir la misma política económica. Se había ido Cavallo, vuelve Cavallo, se hace el blindaje y el megacanje. Ahí hay un político de la actualidad metido, que se llama Sturzenegger, que es el economista del PRO, que está metido en estos robos gigantescos. ¿Cómo fue? El otro tema, ¿no? Porque el Estado argentino estaba totalmente quebrado. Entonces iba desesperado al Fondo Monetario Internacional con los vencimientos, le decía, che, mirá, te tengo que pagar 15.000 millones de dólares, no tengo. Te puedo pagar, a ver, si eran bonos al 40, te puedo pagar por bonos al 100, o sea, en vez de pagarte 15.000 millones de dólares hoy, te puedo pagar 45.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Dale, le decía el Fondo Monetario Internacional. Y así la deuda iba creciendo y creciendo y creciendo, y llegó a 220.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Hasta que llegó un momento, hacia fines del 2001, que no nos prestaron más plata. Y se produjo el quiebre del país. El quiebre del país, mucha gente dice la crisis del 2001. La crisis no fue la crisis del 2001. O sea, el 2001 terminó, ¿no es
se murió todo, ¿no? Pero la crisis comienza cuando comienza a aumentar el desempleo, cuando comienza a quebrarse definitivamente la industria, el nivel de actividad, el poder del salario real y todas estas cuestiones que estamos diciendo. Bueno, hacia fin del año 2001 no nos prestan más plata para mantener la convertibilidad. Eso fue lo que pasó. Entonces, no nos prestaban plata, entonces, si no nos prestaban dólares, no podíamos emitir pesos. Y además, tampoco había dólares. Ahí se produjo lo que muchos han escuchado, el corralito. ¿Lo han escuchado esto? Sí. El corralito. ¿Qué fue el corralito? El corralito fue cuando vuelve el Cavallo, como ministro de Economía, dice, bueno, no tenemos dólares, bueno, nadie puede sacar los dólares del banco, ¿no? Entonces, claro, entonces, bueno, eso súmelo al 30% de desempleo, al 50% de pobreza. Antes de eso ya había venido la pseudomoneda, los patacones. Claro, comenzó con esto, como no se podían emitir pesos, entonces se emitían lecops, patacones. Cada provincia tenía su papelito. Exactamente. Entonces, bueno, pero igual no duró tanto eso. Porque llegó un momento en donde, como nadie podía sacar los dólares del banco, es decir, y había gente que digamos, imagínense, 30% de desempleo, es decir, muchos iban a sacar al banco la plata para poder comer. ¿Está? Entonces, cuando te sacan encima la posibilidad de ir a comer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se produjo este 20 de diciembre del año 2001, donde todo el pueblo salimos a la calle a pedir que se vayan todos, que nos dejen de robar, ¿no? Bueno, ahí obtiene además el acta de defunción, no solamente el Cavallo como ministro de Economía y de la Rúa como presidente del país, sino además obtiene el acta de defunción, la convertibilidad. ¿Cómo se sale de esto? Con algo que también escucharon, la devaluación asimétrica. Es importante saberlo esto, porque aparece el título, especificación, devaluación asimétrica. ¿Saben qué significa asimétrico? ¿Qué significaría asimétrico? Que el costo lo pague, supóngase, mitad el pueblo y mitad los bancos. ¿Por qué fue asimétrico? Porque lo pagó todo el pueblo y los bancos no solo que no lo pagaron, sino que además fueron beneficiados. Ahora, las preguntas de ustedes en este momento son, bueno, decime rápidamente dos cosas. Uno, ¿durante cuánto tiempo? Y otra, ¿cómo fue el mecanismo? ¿Durante cuánto tiempo? Y durante 10 años el pueblo pagó esto. Hasta el 2012. Durante 10 años. ¿Cómo? Bueno, primero, esto era además, era una tortura, porque era una cuestión de que te dejaban sacar, por ejemplo, $200 por semana, a $1,40. Pero entonces era que todas las semanas tenías que hacer la cola del banco, te daban $1,40 por dólar, y además vos no querías los pesos, querías dólares. Entonces tenías que ir a comprar los dólares. ¿Había dólares? Sí, había dólares, en el mercado ilegal, en la casa de cambio, me extraña. Bueno, entonces, ¿cómo era? Lo resumo. Vos tenías $10.000, ¿sí? En un plazo fijo. Te daban 14.000 pesos. Y te ibas a la casa de cambio que estaba a la vuelta del banco, a 2,53 pesos, te daban $5.000. Entonces pasaste de tener $10.000 en un plazo fijo a tener $5.000 en el cajón de tu mesita de luz. Obviamente no ibas a poner de vuelta el banco, ¿ah? Bueno, claro, bueno, entonces ese fue el primer pago. ¿Terminó ahí? No, porque los bancos recibieron los bonos, los famosos bodenes, ¿sí? ¿Y qué hizo el Estado argentino? Los tuvo que pagar. Los pagó en el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2012. Durante 10 años el Estado argentino tuvo que pagar estos bodenes. ¿De dónde salió la plata? Del pueblo argentino a través de los impuestos. Pero de dos formas el pueblo argentino lo pagó. Por un lado, porque lo paga con los impuestos, y por otro lado, porque si el Estado tiene que pagar estos bodenes, esa plata, en vez de invertirla en infraestructura, en agua potable, alcantarillado, salud, educación, jubilaciones, subsidios, planes, etc., lo tenía que pagar a los bancos. O sea, durante 10 años el pueblo argentino pagó esta devaluación asimétrica. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante que van a ver ahí. En la balanza comercial, que fue uno de los puntos que
que yo les presenté desde el principio, ¿no? Fíjense el corte que se produce. Vieron que las importaciones siempre son mayores a las importaciones, ¿no es cierto? Sí, las importaciones, digo, mayores a las exportaciones, es lo que veníamos diciendo. Fíjense, porque ustedes miran acá y dicen, ¿por qué en 2010, con el país destruido, las exportaciones son mayores a las importaciones? Bueno, en realidad es al revés. Las importaciones son menores a las exportaciones. ¿Por qué? Bueno, ¿qué se importa? Bueno, se importan bienes de consumo, si la gente tiene plata, importa. Si la gente no tiene plata, no importa. Pero solamente la gente importa, no, la industria también. Si la industria está en crecimiento, no importa. Si la industria está destruida, no importa. Entonces, con el nivel de destrucción que tenía el país, las importaciones pasaron aún por debajo de las exportaciones agrícolas. Y entonces, en el 2000 vemos superávit comercial. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la extrema pobreza que había en el país. Esto significa pobreza terrible. Y bueno, y a partir del año 2003, fíjense cómo cambia esto, ¿no? Porque devaluación mediante, ¿no es cierto? Es decir, el encarecimiento de las importaciones, ¿no? La devaluación, ¿qué significó la salida de la convertibilidad? Que se encarezca el dólar. Entonces, si se encarece el dólar, las importaciones son más caras. Pero además, el Estado, especialmente a partir de Néstor Kirchner, comenzó a controlar las importaciones. Poner aranceles a las importaciones, es decir, encareciendo ciertas importaciones, y restricción de importaciones, es decir, prohibición de ciertas otras importaciones. Entonces, de esta forma, ¿qué se generó? Que las importaciones también volvieron a aumentar. Fíjense, esto es una moneda constante. En el 2010, las importaciones quintuplican, acá me faltó un cero, me parece. Me huele que me faltó un cero cuando copié. Pero bueno, fíjense que crecieron las importaciones y también las exportaciones. ¿Por qué pasa esto? A ver si tengo... Acá. Porque se produjo un cambio en la composición de las exportaciones. Comenzaron a aparecer exportaciones del sector industrial. ¿Sí? Eso es interesante, pero me voy a desviar para el tiempo que pensaba hablar. Igual esto se lo voy a dejar. Bueno, miren esto. Esto que siempre aparece como una incógnita, ¿viste? O sea, ¿qué será todo eso que me dicen tan complicado por la televisión, del gasto del gobierno, de los impuestos? Bueno, miren. No sé cómo se llama. Bueno, miren. Ahí tienen todo el gasto público, todo el gasto del gobierno. Fíjense, servicios sociales, servicios económicos, fíjense lo que es. Seguridad social, seguridad social sería jubilaciones, básicamente. Acuérdense el número, 200.000 millones de dólares, de pesos, ¿sí? Porque después vamos a ver algo. Educación y cultura, salud, promoción y asistencia social, ciencia y tecnología, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, trabajo, energía, combustible, minería, transporte, comunicaciones, agricultura, comercio, turismo, ecología, industria, defensa y seguridad, administración gubernamental y, volviendo a lo que habíamos planteado antes, también está la deuda pública, ¿no es cierto? Hoy es un 8% del gasto total, ¿sí? Ya había llegado a ser cerca del 25%. El plan de desendeudamiento que consiguió el gobierno a partir de la reestructuración de Néstor Kirchner en el año 2005 fue gloriosa. Fue gloriosa el desendeudamiento, porque entre otras cosas bajó el porcentaje de deuda que tiene que pagar el gobierno todos los años. ¿Y eso qué es? Más plata para lo demás. O sea, fue glorioso. La reestructuración que hizo Néstor Kirchner en el 2005 fue como el gol de Maradona a los ingleses, en términos de historia política económica. ¿Sí? Esto es el gasto. ¿Y cómo se financia ese gasto? Un marciano opina acerca de los linchamientos. Se van a encontrar con un artículo donde yo trabajo con Platón, que es muy interesante para unir la corrupción, ¿no?, a lo largo de miles de años. Después le voy a tirar una frase más. Pero antes de arrancar con ahí algún caso más puntual que nos interesa, que tiene que ver con Argentina, aparte tampoco quiero extenderme mucho porque
quiero hablar de unas ciertas cosas puntuales. Miren lo que escribió Rousseau en el siglo XVIII. Dice, el hombre nació para la felicidad y para la libertad. Y sin embargo, es esclavo y desgraciado. Estamos hablando de Rousseau, Francia, siglo XVIII. Es objeto de la sociedad la conservación de sus derechos y la perfección de su ser, y por todas partes la sociedad le degrada y le oprime. Y entonces propone Rousseau, ha llegado el momento de devolverla a sus verdaderos destinos. Los progresos de la razón humana han preparado esta gran revolución, y a vosotros, al pueblo, se os ha impuesto especialmente el deber de acelerarla. Hasta aquí el arte de gobernar, escuchen esto, hasta aquí el arte de gobernar no ha sido más que el arte de despojar y de avasallar a la mayoría en provecho de la minoría. ¿Está? Esto está escrito a mediados del siglo XVIII. 1700. Exactamente. Los reyes y los aristócratas han sabido cumplir con su tarea. A vosotros corresponde ahora cumplir con la vuestra. Es decir, hacer a los hombres felices y libres mediante las leyes. Es la afirmación de que la sociedad y el Estado son necesarios para la expansión de la libertad del hombre. Y hay una frase que la tengo por acá. Esto pertenece al artículo que yo les recomendé, que se llama Un marciano opina acerca de los linchamientos. Y la frase es, en donde no hay ley, reina la tiranía. ¿No? Bueno, y eso pasaba, digamos, en la Argentina, esencialmente ligado a esto que les recordé de este escrito de esta persona de distinción de 1711, ¿no? Que proponía atacar Buenos Aires y manejar el comercio de estas colonias españolas. Ustedes saben, porque lo han estudiado, que a principios del siglo XIX, 1806, 1807, fueron las invasiones inglesas, ¿no? Lo han estudiado. Ahora, eso tiene una relación, porque adentro de la zona verde también había luchas entre los sectores pobres y los sectores ricos, entre las naciones más favorecidas y las naciones menos favorecidas, y aún entre los distintos imperialismos, ¿no es cierto? Entonces, incluso en aquel momento, porque aparece como que vienen los ingleses en 1806, ya lo tenían planeado desde hacía 100 años, ¿no es cierto? Pero además fue en una época que ustedes han escuchado algo acerca de Napoleón, ¿no? Bueno, cuando Napoleón, desde Francia, invade España, justamente España le pide ayuda a Inglaterra, y ahí Inglaterra se frotó las manos, ¿no? Así, ¿vos querés que te ayude contra Napoleón? Bueno, entonces me vas a permitir el libre comercio en esas tierras que yo vengo soñando hace 100 años, ¿no? Y ahí es donde comienza un ciclo de despojo, es decir, robo total, saqueo total. Nos vinieron a robar todo, o sea, nos robaron las riquezas y además eliminaron población autóctona latinoamericana, ¿cierto? Y en el año 1825 y 1824 comienza formalmente un proceso de liberalismo, ¿no? ¿Por qué? En el año 1825 se firma el tratado, miren cómo es, en 1825 se firma el tratado de eterna amistad y libre comercio con Gran Bretaña. ¿Qué significa eterna amistad y libre comercio? Libre comercio, ¿qué significa? Que un barco inglés puede navegar por los ríos argentinos libremente y comerciar, así como los barcos argentinos pueden navegar y comerciar libremente por el río Tames. Yo nunca vi foto de un barco argentino comerciando por allá, con lo cual, ¿eso que generaba? Generaba el título del Tratado de Libre Comercio y Navegación, Eterna Amistad y Libre Comercio. ¿Cuál era el título? Inglaterra será el taller del mundo y la América española será
¿no? Es decir, un claro sometimiento para siempre, ¿no? De hecho, como ustedes, fíjense cuán pegada están por la fecha, no es casualidad. En 1824 empieza la historia de la deuda externa argentina. ¿Lo han escuchado de esto, no? En el año 1824 se firma, con la corrupción terrible, inaceptable de los gobernantes que había en nuestro país, se firma un tratado de 1.000 millones de libras, entre comisiones, pago de intereses adelantados y qué sé yo, entró la mitad, igual nadie lo vio, y se pagó 5 veces lo que entró, durante un plazo de 80 años, ¿no? O sea, fíjense cómo todo esto va generando un modelo agroexportador, ¿no? En eso de Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. En este modelo agroexportador, de vuelta, volvemos a repetir lo mismo, como ustedes saben, hubo conquistas al desierto, hubo muchas situaciones muy penosas, dentro de las cuales, entre otras cosas, hubo un genocidio a la población originaria, población autóctona argentina, además de usurparle las tierras. Bien, ahora, todo esto confluyó en que los gobernantes que tuvo la Argentina, desde 1810 hasta la cuarta década del siglo XX, lo que hacían los gobernantes era, lo que hacía la oligarquía exportadora era poner gobernantes que les permitieran dos cosas. Una es fugar el dinero que cobraban de las exportaciones y ponerlo en bancos extranjeros, y además poner familiares y amigos tanto en el gobierno como en empresas de Estados Unidos y de Europa. Esto funcionó así durante toda la historia de la Argentina hasta una revolución que inicia Perón en el año 1946 con su gobierno. Acá viene un tema lindo económicamente, porque para que puedan ver un poquitito cómo funciona la economía política, ¿no? Cuando Perón asume en el año 46, había, yo siempre digo, para entender las cosas hay que entenderlas coyunturalmente, ¿no es cierto? En el mundo había muchos países comunistas, es decir, el mundo estaba muy diversificado en cuanto a ideología también, ¿no? Bueno, no importa. Vamos al tema de Perón para que ustedes entiendan un poquito de esta parte económica que yo les quería explicar. Cuando Perón asume en el año 46, Perón dice, había 800.000 desocupados en el país. Ahora, ¿cómo puede ser que en un país que esté todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear eso? Bueno, entonces, esto lo cuenta Perón, dice que se juntó con sus ministros y desarrollaron planes de gobierno, justamente para ocupar estas 800.000 personas. Bueno, llegó a tener, dice, teníamos una pila y medio, una pila de 1,5 metros de carpetas con los planes de gobierno, que luego serían los planes quinquenales. Ahora, ¿el problema cuál es? Que no teníamos cómo financiarlo. ¿Por qué no teníamos cómo financiarlo? Fíjense la unión con el ahora, ¿no? Fíjense, ¿por qué no tenían cómo financiarlo? Por un lado, todas las empresas eran extranjeras. Las empresas de servicios eran extranjeras, los trenes eran británicos, los trenes eran británicos, la banca no era del Estado, los puertos eran privados, y además cuando teníamos que colocar exportaciones del sector primario lo teníamos que poner en barcos británicos, con lo cual había que pagar flete, y además había que pagar seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Entonces, dice Perón, había más de $1.000 millones todos los años que se nos iban por servicios financieros. Lo que le llaman servicios financieros, nosotros le vamos a dar una vueltita técnica en un ratito, es una cosa súper fácil, bien explicada. Bueno, si consigo hacerlo, lo intentaré. Es muy fácil explicarlo bien, si me sale. Lo que Perón llamaba servicios financieros, ¿qué es? Retiro de ganancias de empresas extranjeras ubicadas en nuestro país. ¿Le suena esto? Retiro de ganancias de empresas extranjeras ubicadas en nuestro país. Es decir, una extranjerización total, más el pago de fletes, etcétera, etcétera, etcétera. El país estaba completamente desfinanciado. Y además,
cuenta Perón, a lo que a ustedes también les va a sonar de los medios de comunicación de hoy en día, ¿no? Porque muchas cosas son iguales, ¿eh? Dice, porque además las importaciones no estaban controladas. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que si las importaciones no estaban controladas, ¿qué había? Déficit comercial, importaciones mayores a las exportaciones. ¿Eso qué significa? Si el país importa más de lo que exporta, ¿qué significa? ¿Qué pasa en consecuencia? ¿Entra o sale plata del país en la sumatoria? Sale plata del país. Entonces no había financiación. Bueno, ¿qué hace Perón? Perón lo tenía todo planeado, no era un caído del catre, ¿no? No era un caído del catre, se lo venía estudiando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, estatiza el Banco Central y los depósitos bancarios. ¿Qué significa eso? Cuenta Perón. Dice, bueno, ahí tenemos el ahorro de todo el pueblo argentino direccionado directamente al Banco Hipotecario Nacional para levantar viviendas, al Banco de Desarrollo Industrial para fomentar el crecimiento industrial y al Ministerio de Obras Públicas para financiar las obras que el país necesitaba para conseguir un desarrollo industrial, tecnológico y científico. Entonces, ahí teníamos una fuente, ¿no? Es decir, la estatización de los depósitos y del Banco Central. Además, para poner al Banco Central en línea con la política económica del gobierno. El Banco Central había sido creado de una manera autónoma, como ustedes lo pueden escuchar por la radio y por la televisión. Muchos sectores de la política argentina que dicen el Banco Central tiene que ser autónomo. No, bueno, el Banco Central tiene que seguir los lineamientos de la política del gobierno. Porque si no, ¿quién le hace caso el Banco Central? Es decir, si no hay política monetaria, es decir, emisión de moneda manejada por el propio gobierno, el gobierno entonces no tiene autonomía para hacer ninguna política. Pero entonces, hace falta plata, pero hasta ahí no tenemos la plata. Bueno, estatizó las empresas de servicios, estatizó los ferrocarriles, estatizó el comercio exterior. Y acá hay un punto que por ahí voy a ver cómo lo resumo brevemente, ¿no? Estatizar el comercio exterior significaba, ¿han escuchado hablar del IAPI? El Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio. Perón creó el IAPI. Esto manejaba todas las exportaciones. Estamos hablando del país más rico del mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos hablando de un ingreso por exportaciones que es el más caudaloso del mundo. Ahora, ¿quién se queda ese dinero? Entonces, lo que hace Perón es que el Estado compraba a los pequeños productores que estaban siendo, esto les va a sonar también, estaban siendo explotados por los consorcios exportadores privados, las mismas multinacionales de hoy, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, los pequeños productores, ¿acuerdan favorablemente o desfavorablemente para ellos con los grandes consorcios acopiadores? Siempre va a ser una cuestión inequitativa, porque los consorcios acopiadores, que tienen todo el poder, les dicen a los pequeños productores, yo quédate tranquilo porque voy a comprar toda la producción, pero el precio te lo pongo yo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacía el Estado? Es decir, el IAPI acordaba con los productores, obviamente un precio más conveniente para ellos, además con un seguro adicional que les daba la tranquilidad de que si llegasen a variar los precios internacionales, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Eso es un Estado social, porque la economía, ustedes pueden leer las definiciones en todos lados, es una ciencia social, pero después se la quieren vender como que es una cosa enigmática que la saben solamente los científicos. Mentira, mentira, es súper fácil, súper fácil. Si hay algo que no entienden, es porque les están engañando. O porque hay un profesor malo, digamos, pero que no es claro, pero digo, si el contenido es medio raro, y porque los están empaquetando, ¿no? Bueno, entonces, ahí teníamos al Estado que acordaba con los pequeños productores, un precio además más conveniente para ellos. Está en ese momento la ley del peón rural, está la creación de la ley de paritarias, ¿no? La ley de convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto? Donde el Estado media entre las patronales y los sindicatos para acordar aumentos de sueldo que estén siempre protegidos frente a la inflación, cosa que se derogan al 55, vamos a verlos. Bueno, y después, ¿el Estado qué hace?
con el ingreso de exportaciones. Lo utiliza para financiar los planes quinquenales. Y Argentina, de esta manera, gracias a este plan, a este desarrollo planificado de Perón, llega al pleno empleo, y además de llegar al pleno empleo, porque fíjense ustedes, nosotros estamos hablando, pues la economía es algo, en algunos sentidos, muy fácil de pensar. Cuando vos tenés la plata, tenés poder. Cuando no tenés la plata, el poder lo tiene el otro, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos que ha sometido a la historia argentina, ¿cuál fue? Ustedes lo saben, la deuda externa, ¿no es cierto? Y en estos servicios financieros que nombraba Perón, que había que pagar antes de las instituciones, hay uno que me olvidé, que es pago de intereses y pago de capital de deuda externa, ¿no? Entonces, con todas estas cuestiones financieras favorables, ¿qué es lo que hace el gobierno de Perón? Paga el total de deuda externa. En el año 49, la deuda externa argentina era cero. Si toda la historia de la deuda, desde el empréstito Baring de 1824, la crisis de 1890, ciertas corrupciones impresentables de 1864, 1866, no me acuerdo exactamente el año, etcétera, fue pagado todo. Y entonces a partir de 1949, donde además se redacta y se aprueba una constitución nacional, se consigue el pleno empleo y se comienza un proceso de desarrollo tecnológico, científico, industrial, marítimo y aéreo. Argentina consigue tener una marina mercante nacional, es decir, ya no era que había que poner las vacas en barcos británicos, ahora se ponían vacas en barcos argentinos, ¿no es cierto? Bueno, ahora todo este desarrollo naturalmente fue interrumpido en el año 1955. Fíjense lo que les voy a decir es muy interesante. Antes les voy a decir la otra frase que les había prometido, de Roger Waters, el creador de las letras de Pink Floyd, un músico fantástico, pero además, bueno, en el disco siguiente a The Wall, que es un disco muy conocido, fantástico, que es una película que se la recomiendo ver a quien no la vio, y volver a ver a quien la vio, es fantástica. En el disco siguiente a The Wall, que es el último que hace Roger Waters con Pink Floyd en 1983, el corte final de Final Cut, el disco arranca de esta manera. Decía, miren, lo que ocurre es lo siguiente. Algunas veces el Estado está por dictar una medida que favorece a las mayorías. Pero muchas veces ocurre que a una pequeña minoría esa decisión le resulta desfavorable o le disgusta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña minoría? Que casualmente es la que tiene poder. ¿Qué es lo que hace esta pequeña minoría? Toma el poder de la prensa. Estamos hablando de un escrito de 1920. No existía ni el Facebook, ¿verdad? No existía el Facebook, no existía el Twitter. Estamos hablando de 1920. Bueno, esta pequeña minoría entonces toma el poder de la prensa. Y entonces, a través del poder de la prensa, mirá cómo lo dice, trabaja la soberana opinión pública hasta que se consigue interceptar la decisión planeada por el Estado que iba a favorecer a las mayorías. Esto lo escribe Freud en 1920, antes del Facebook, ¿En qué parte de la obra, te acordás? Inhibición, síntoma y angustia de 1925. Inhibición, síntoma y angustia, que es una obra, estudien lo que estudien, Inhibición, síntoma y angustia es una obra, bueno, la obra de Freud, ¿no? Pero sí, hay algunos momentos, Inhibición, síntoma y angustia, el de las masas, Psicología de las masas y análisis del yo. Análisis del yo. Psicología de las masas y análisis del yo. Esa parte de Freud es espectacular. Muy filosófica, muy política, es maravillosa. Bueno, pero lo admiro profundamente a Freud. Bueno, entonces, fíjense, como las palabras parecen como que son las mismas, llega el año 1955, ¿no es cierto? En el año 1955, la Fuerza Aérea Argentina, dirigida por
Gran Bretaña, algunos dicen que por Estados Unidos, a mí me ha llegado que fue Gran Bretaña. Bombardearon la Plaza de Mayo y bombardearon la Casa de Gobierno en un intento por asesinar a Perón, para cortar con la revolución justicialista. En un momento Henry Ferns, un inglés de mediados del siglo XX, decía tenemos que crear una guerra civil devastadora en la Argentina para cortar con la revolución iniciada por Perón. Bueno, cuando se produce el derrocamiento de Perón en el año 1955, fíjense estas palabras, ¿no? Son actuales. Derogan. ¿Escucharon derogar por los medios de comunicación? Derogan todo. Derogan la Constitución Argentina de 1949. Derogan la ley del compra argentino, del compra nacional. Derogan la ley de promoción minera y de promoción industrial. Derogan la ley de convenio colectivo de trabajo. Bueno, derogan absolutamente todo, abren las importaciones que había controlado Perón. Bueno, entonces, este proceso que termina en el 2001, ¿no? Este proceso, acuérdense una cosa, Perón había pagado el total de deuda externa. O sea, en el año 1955 Argentina no tenía deuda externa. Bueno, ¿qué es lo que hace esta junta militar que se llamó la Revolución Libertadora? Muchos historiadores le hemos cambiado el nombre, la Revolución Fusiladora, ¿no? Bueno, claro, como asume de forma violenta, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo es el tema económico? Digo, para que ustedes, para que tenga sentido, ¿no? Algo de lo que yo les pueda transmitir, ¿no? Me gustaría poder transmitirlo mucho más, pero un ratito tan breve a veces